No te aferras a nada y todo florece, enseñanzas budistas. No te aferres a nada y todo florece no es una frase bonita para colgar en la pared. Es una verdad incómoda, silenciosa y profundamente transformadora. El budismo no promete una vida sin dolor, sin pérdidas ni sin incertidumbre. Promete algo mucho más radical. La libertad interior que surge cuando dejamos de luchar contra la impermanencia. La mente humana fue entrenada para aferrarse. Se aferra a personas, a ideas, a recuerdos, a identidades, a expectativas y sobre todo al deseo de que la realidad sea diferente de lo que es. Desde la mirada budista, ese aferramiento es la raíz del sufrimiento, no porque las cosas sean malas en sí mismas, sino porque creemos que deben permanecer, obedecer nuestros deseos o sostener nuestra sensación de control. El silencio interior comienza cuando entendemos que nada nos pertenece, ni siquiera nuestros pensamientos, ni siquiera la idea que tenemos de nosotros mismos. Todo surge, todo cambia y todo se disuelve. Y es precisamente en ese fluir donde la vida encuentra espacio para florecer. Este texto no busca convencerte de nada, no busca imponerte creencias ni convertirte en algo que no eres. Su propósito es acompañarte a mirar con honestidad el lugar donde más duele, el apego, allí donde te resistes, allí donde temes soltar, allí donde confundes amor con posesión, seguridad con control y estabilidad con rigidez. A lo largo de estos 5 tópicos, exploraremos cómo el desapego no es frialdad, abandono ni indiferencia, sino la forma más profunda de respeto por la vida tal como es. Comenzamos ahora con el primer pilar de esta enseñanza, comprender por qué el apego genera sufrimiento y cómo reconocerlo en silencio dentro de ti. El apego, la raíz invisible del sufrimiento. El budismo enseña que el sufrimiento no proviene directamente de los acontecimientos, sino de la relación que establecemos con ellos. 2 personas pueden atravesar la misma pérdida, la misma ruptura o el mismo fracaso, y experimentar niveles de dolor completamente distintos. La diferencia no está en lo ocurrido, sino en el grado de apego. El apego no siempre es evidente. No siempre se manifiesta como dependencia emocional o posesividad extrema. A menudo se disfraza de amor, de responsabilidad, de compromiso o incluso de espiritualidad. Nos apegamos a la imagen que queremos sostener, a la idea de cómo deberían ser las personas, a la expectativa de reconocimiento, a la necesidad de que algo externo confirme nuestro valor. Desde la perspectiva budista, el apego nace de una ilusión fundamental, la creencia de que existe algo fijo, permanente y controlable en un mundo que es, por naturaleza, impermanente. Queremos congelar lo que inevitablemente cambia. Queremos asegurar lo que no puede ser asegurado. Queremos retener lo que fue concebido para fluir. Este conflicto interno genera tensión constante. La mente se mantiene alerta, defensiva, anticipando pérdidas, temiendo cambios, resistiéndose al presente. Incluso cuando las cosas van bien, el apego genera ansiedad, porque en el fondo sabemos que todo puede desaparecer. Así, el sufrimiento no espera a la pérdida. Comienza mucho antes, en el miedo silencioso a perder. El budismo no enseña a eliminar el amor, los vínculos o el disfrute de la vida. Enseña a relacionarse con ellos sin posesión, amar sin aferrarse, disfrutar sin exigir permanencia, vivir sin negociar con la realidad. Cuando el apego desaparece, la experiencia no se vuelve más fría, se vuelve más viva, más presente y más auténtica. Observa tu propia vida, observa aquello que más temes perder. Allí hay apego. Observa aquello que te genera más ansiedad cuando cambia. Allí hay apego. Observa aquello que necesitas controlar para sentirte seguro. Allí hay apego.
no como un error moral, sino como una reacción humana profundamente condicionada. El desapego comienza con la observación honesta, no con la represión, no con la negación, no con la huida. El budismo invita a mirar el apego sin juicio, como quien observa una llama. Cuanto más la alimentas, más crece. Cuanto más intentas apagarla con violencia, más se expande. Pero cuando la observas con claridad, sin añadir miedo ni deseo, la llama se debilita por sí sola. Soltar no significa abandonar responsabilidades ni emociones. Significa dejar de exigir que la vida obedezca tus expectativas. Significa permitir que las cosas sean lo que son, mientras tú permaneces presente, consciente y flexible. Desde ese espacio interior, algo sorprendente ocurre. La vida comienza a fluir con menos resistencia, y lo que debe florecer, florece. El sufrimiento se reduce no porque el mundo cambie, sino porque tu relación con él se vuelve más liviana. Ya no caminas cargando el peso de sostener lo insostenible. Ya no negocias con el miedo, ya no construyes tu identidad sobre aquello que puede desaparecer. Cuando no te aferras, descubres algo esencial. No pierdes la vida, la recuperas. Recuperas la capacidad de estar aquí, ahora, sin anticipar la pérdida ni aferrarte al pasado. Recuperas la libertad de responder en lugar de reaccionar. Recuperas la paz que no depende de circunstancias externas. Este es solo el inicio. El desapego no se comprende intelectualmente, se practica en lo cotidiano, en los pequeños gestos, en las relaciones, en el silencio, en la forma en que respiras frente a lo que cambia. En el próximo tópico, exploraremos cómo el desapego transforma las relaciones humanas y por qué amar sin aferrarse es una de las prácticas más difíciles y más liberadoras del camino budista. Si este contenido resuena contigo y deseas continuar profundizando en estas enseñanzas que transforman la mente y el corazón, suscríbete al canal. Tu presencia aquí es parte del camino. Amar sin aferrarse. Cuando el desapego transforma las relaciones, una de las mayores confusiones humanas es creer que el apego es amor. Desde muy temprano aprendemos que amar significa necesitar, retener, asegurar, proteger de la pérdida y, en muchos casos, controlar. Se nos enseña que cuanto más fuerte es el vínculo, más miedo deberíamos sentir a perderlo. El budismo propone una visión radicalmente distinta. El apego no es una prueba de amor, sino una señal de miedo. Amar sin aferrarse no significa amar menos, significa amar sin convertir al otro en un objeto de seguridad emocional. Significa permitir que la persona sea quien es y no quien necesitamos que sea para sentirnos completos. En el apego, el otro se vuelve un medio para calmar nuestra inseguridad interna. En el amor consciente, el otro es un ser libre que camina a nuestro lado, no una posesión. El apego en las relaciones nace de una herida silenciosa, la sensación de incompletud. Cuando creemos que algo nos falta, buscamos afuera aquello que pensamos que nos completará. Una pareja, una amistad, una validación constante, una presencia permanente. Pero cuando depositamos nuestra estabilidad emocional en otra persona, creamos una relación frágil, cargada de expectativas, miedos y tensiones invisibles. Desde la mirada budista, ninguna relación puede sostener el peso de ser tu refugio interior. Ninguna persona puede garantizarte permanencia, porque ella también está sujeta al cambio, al cansancio, a la transformación y finalmente a la pérdida. Cuando exigimos que alguien nos salve del vacío interno, lo que hacemos es convertir el amor en una negociación silenciosa. El desapego no elimina el vínculo, lo purifica. Cuando amas sin aferrarte, ya no exiges que el otro te complete. Compartes desde la plenitud, no desde la carencia.
Ya no amas para no estar solo, amas porque deseas compartir tu presencia. Ya no temes tanto la pérdida, porque entiendes que el amor no es posesión, sino experiencia. Muchas personas confunden desapego con frialdad. Creen que soltar es volverse distante, indiferente o emocionalmente inaccesible. El budismo no enseña a cerrar el corazón, sino a abrirlo sin miedo. El desapego no bloquea el amor, lo libera del sufrimiento innecesario. Donde hay apego, hay ansiedad. Donde hay desapego, hay confianza. Observa cuántos conflictos en las relaciones nacen del apego. Celos, reclamos, control, expectativas no expresadas, miedo al abandono, necesidad constante de confirmación. Todo esto surge cuando el amor se mezcla con el deseo de seguridad personal. Cuando el otro no responde como esperamos, sufrimos no porque no nos ame, sino porque no cumple la función que le asignamos. El amor consciente no exige garantías, se ofrece plenamente en el presente, sabiendo que nada es eterno. Esta comprensión no hace que el amor sea débil, lo hace honesto. Cuando aceptas que todo es impermanente, cada momento compartido se vuelve más valioso. No amas para retener, amas para vivir. El apego también se manifiesta en la resistencia al cambio dentro de las relaciones. Queremos que las personas permanezcan iguales, que no evolucionen de formas que nos incomoden, que sigan ocupando el lugar que les asignamos en nuestra narrativa personal. Pero nadie existe para cumplir el guión de otro. Amar sin aferrarse es permitir que el otro cambie, incluso si ese cambio nos desafía. Desde la práctica budista, el desapego en las relaciones comienza con la observación interna. No se trata de corregir al otro, sino de mirar qué parte de ti se siente amenazada cuando algo cambia. ¿Es miedo? ¿Es inseguridad? ¿Es la necesidad de control? Cuando miras estas reacciones con honestidad, sin justificarte ni culparte, comienzas a liberar el apego desde su raíz. El desapego no elimina el dolor de una separación, pero evita que el dolor se convierta en destrucción interna. Cuando una relación termina y hubo apego, el sufrimiento se multiplica porque no solo se pierde a la persona, sino también la identidad construida alrededor de ella. Cuando hubo amor sin aferrarse, hay tristeza, pero no devastación. Hay duelo, pero también gratitud. Amar sin aferrarse también implica aprender a estar solo sin sentirse vacío. El budismo considera la soledad consciente como una maestra. Cuando puedes estar contigo mismo sin huir, sin distraerte compulsivamente, sin buscar validación externa, descubres que la plenitud no depende de otro. Desde ese espacio, cualquier relación se vuelve un regalo, no una necesidad. El apego hace que el amor sea condicional. Te amo mientras no cambies. Te amo mientras me hagas sentir seguro. Te amo mientras cumplas mis expectativas. El desapego transforma el amor en una presencia silenciosa que no exige, no negocia y no se aferra. Paradójicamente, este tipo de amor es el que más profundamente conecta, porque no intenta poseer. En el camino budista, cada relación se convierte en una práctica, no una fuente automática de felicidad, sino un espejo que revela nuestros miedos, deseos y resistencias. Cuando alguien despierta una reacción intensa en ti, no es un enemigo ni un salvador, es un maestro. A través de esa relación, puedes observar dónde aún te aferras. Cuando no te aferras, algo cambia profundamente. El amor deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de presencia. Ya no necesitas ganar, retener ni convencer. Escuchas más, aceptas más, sueltas más. Y en ese soltar, la relación respira. El desapego no significa que las relaciones duren menos. Muchas veces duran más porque no están asfixiadas por la exigencia constante. Pero incluso si terminan, no dejan cicatrices tan profundas.
porque no construiste tu identidad sobre algo externo, porque no te perdiste a ti mismo en el otro. Amar sin aferrarse es uno de los entrenamientos más difíciles del camino espiritual, porque va contra todo condicionamiento cultural, pero también es uno de los más liberadores. Cuando lo practicas, descubres que el amor no se va cuando sueltas. Lo que se va es el miedo. Si deseas seguir profundizando en estas enseñanzas que transforman la manera en que te relacionas contigo y con los demás, suscríbete al canal. Este espacio existe para acompañarte en un camino de conciencia, claridad y libertad interior. El apego más difícil de reconocer no es el que tenemos hacia personas, objetos o situaciones externas. El apego más profundo y silencioso es el que sostenemos hacia la idea de quién creemos ser. Esta identidad, construida a lo largo de los años a partir de experiencias, etiquetas, recuerdos, heridas y logros, se convierte en una estructura interna que defendemos incluso cuando nos causa sufrimiento. El budismo señala que esta identificación rígida con el yo es una de las raíces más profundas del apego y, por lo tanto, del dolor humano. Desde pequeños aprendemos a definirnos. Soy fuerte o soy débil. Soy exitoso o soy un fracaso. Soy bueno o soy insuficiente. Cada una de estas definiciones se solidifica con el tiempo y pasa a operar como una prisión invisible. No vemos el mundo como es, sino como creemos que somos dentro de él. Cuando algo amenaza esa imagen, reaccionamos con miedo, ira, tristeza o resistencia. No porque el hecho sea grave en sí mismo, sino porque toca la identidad a la que nos aferramos. El budismo enseña que el yo no es una entidad fija, sino un proceso en constante cambio. Pensamientos, emociones, sensaciones y percepciones surgen y desaparecen sin cesar. Sin embargo, la mente se aferra a ciertos patrones y los llama yo. Cuando creemos que esa construcción es real y permanente, sufrimos cada vez que la vida no la confirma. Este apego a la identidad se manifiesta de muchas formas. Nos aferramos a la historia de lo que nos hicieron, al rol que ocupamos, a la imagen que proyectamos, a la versión de nosotros que fue aceptada o rechazada. Incluso nos aferramos al sufrimiento, porque forma parte de la narrativa que sostiene nuestra identidad. Soltar ese yo se siente amenazante, porque creemos que sin él no existimos. El camino del desapego interior no busca destruir la identidad, sino verla con claridad. Cuando observas tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos, descubres algo revelador. Siguen apareciendo, pero ya no te dominan. El pensamiento surge, pero no eres el pensamiento. La emoción aparece, pero no eres la emoción. Esta distancia consciente es el inicio de la libertad. Uno de los mayores miedos del ser humano es perder el control sobre su propia historia. Queremos explicar quiénes somos, justificar nuestras decisiones, defender nuestras reacciones. Pero el budismo invita a soltar la necesidad de definirse constantemente. Cuando no necesitas sostener una imagen fija de ti mismo, te vuelves flexible, abierto y profundamente presente. El apego a la identidad también se refleja en la necesidad de tener razón. Cuando alguien cuestiona nuestras ideas, sentimos que nos atacan personalmente. Defendemos opiniones como si fueran nuestra esencia. Pero una idea no es quien eres. Una creencia puede cambiar sin que tú desaparezcas. Cuando comprendes esto, el diálogo deja de ser una guerra y se convierte en un intercambio. La práctica budista de la atención plena revela que el yo no está donde creíamos. No hay un centro sólido que controle todo. Hay experiencia fluyendo. Hay conciencia observando. Cuando te permites descansar en esa observación, sin intentar definirla, surge una paz que no depende de la identidad. Soltar el apego al yo no significa perder individualidad,
Significa dejar de cargar con una versión rígida de ti mismo. Significa permitirte cambiar sin culpa, permitir que la vida te transforme sin sentir que traicionas quien eras. Desde ese espacio, el crecimiento deja de ser una amenaza y se vuelve natural. Muchas personas viven atrapadas en identidades que ya no les sirven, pero no las sueltan por miedo. Miedo a no saber quiénes son sin esa historia. Miedo a decepcionar a otros. Miedo a enfrentar el vacío. El budismo no promete que soltar la identidad sea cómodo, pero afirma que es profundamente liberador. Cuando no te aferras a una imagen de ti mismo, puedes responder a la vida con mayor sabiduría. No reaccionas desde el orgullo herido ni desde la necesidad de defenderte. Actúas desde la claridad del momento presente. Esto no te vuelve pasivo, te vuelve consciente. El desapego interior también transforma la relación con el fracaso y el éxito. Cuando te identificas con los resultados, cada logro inflama el ego y cada error lo destruye. Cuando sueltas esa identificación, el éxito se disfruta sin soberbia y el fracaso se atraviesa sin vergüenza. Ambos se convierten en experiencias, no en definiciones. El budismo enseña que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino no estar gobernado por lo que crees que eres. Cuando sueltas la identidad rígida, descubres una presencia más amplia, más silenciosa, que no necesita ser validada. Desde allí, la vida fluye con menos fricción. Este desapego no ocurre de la noche a la mañana. Es una práctica constante de observación y honestidad. Cada vez que te descubres defendiendo una imagen, puedes preguntarte, ¿a qué me estoy aferrando ahora? Cada vez que una emoción te desborda, puedes observarla sin llamarla mía. Poco a poco, la identificación se debilita. Cuando no te aferras a quien crees que eres, algo profundo florece. La posibilidad de ser plenamente humano sin cargar con una máscara permanente. Te vuelves más auténtico, no porque hayas encontrado tu verdadero yo, sino porque dejaste de aferrarte a uno falso. El silencio interior surge cuando ya no necesitas explicarte todo el tiempo. Cuando puedes simplemente estar, sin etiquetas, sin defensa, sin historia. Allí, en ese espacio sin nombre, la mente descansa y la vida se expresa con naturalidad. Si estas enseñanzas están resonando contigo y deseas seguir profundizando en este camino de desapego, conciencia y libertad interior, suscríbete al canal. Aquí continuamos explorando, paso a paso, cómo soltar sin miedo y vivir con claridad. El miedo es el guardián más fiel del apego. Cada vez que la mente se aferra, lo hace porque teme perder algo que considera esencial para su supervivencia emocional, psicológica o simbólica. Desde la perspectiva budista, el miedo no es un enemigo que deba ser combatido, sino una señal que revela dónde aún creemos que nuestra paz depende de algo externo. El desapego no elimina el miedo por la fuerza, lo disuelve al revelar su origen ilusorio. La mayoría de los miedos no están relacionados con el presente, sino con escenarios mentales que aún no existen. Tememos lo que podría pasar, lo que podría perderse, lo que podría cambiar. El budismo observa que esta anticipación constante es una forma de apego al futuro, una resistencia silenciosa a la incertidumbre inherente a la vida. Queremos garantías en un mundo que no las ofrece. El miedo a la pérdida es, en realidad, miedo a la impermanencia. Sabemos, aunque no siempre lo aceptamos, que todo lo que surge está destinado a transformarse o desaparecer. Relaciones, cuerpos, estados emocionales, roles sociales, incluso nuestras propias ideas. El apego intenta negar esta verdad fundamental. El miedo surge cuando la realidad amenaza con recordárnosla. Desde la práctica budista, enfrentar el miedo no significa exponerse de manera imprudente, ni forzarse a ser valiente.
Significa mirar el miedo con atención plena, sentirlo en el cuerpo, observar cómo se manifiesta en la respiración, en la tensión muscular, en el diálogo interno. Cuando el miedo es observado sin juicio, pierde parte de su poder hipnótico. El desapego se profundiza cuando dejamos de huir del miedo. La mente condicionada busca distracciones, control, explicaciones, culpables. Pero el budismo propone un gesto radicalmente distinto: quedarse. Permanecer presentes con la sensación incómoda sin convertirla en una historia. Cuando no alimentamos el miedo con narrativas, este comienza a disolverse por sí mismo. Muchos de nuestros miedos están ligados a la identidad. Tememos fracasar porque nos identificamos con el éxito. Tememos ser rechazados porque nos identificamos con la aprobación. Tememos el cambio porque nos identificamos con la estabilidad. Al soltar la identidad rígida, como exploramos en el tópico anterior, el miedo pierde su fundamento. El miedo también está profundamente relacionado con el deseo de control. Creemos que si anticipamos todos los escenarios, podremos evitar el dolor, pero este intento de control constante agota la mente y refuerza el apego. El budismo enseña que la verdadera seguridad no proviene del control, sino de la confianza en la capacidad de responder conscientemente a lo que surja. Cuando no te aferras, el miedo cambia de naturaleza. Puede seguir apareciendo, pero ya no gobierna tus decisiones. Se convierte en una sensación pasajera, no en una amenaza existencial. Aprendes a caminar con incertidumbre sin colapsar. Descubres que puedes atravesar lo desconocido sin perderte a ti mismo. El miedo a la soledad es uno de los más comunes. Nos aferramos a relaciones, rutinas y estímulos para evitar el encuentro con nosotros mismos. El budismo ve la soledad consciente como una puerta, no como un castigo. Cuando te permites estar solo sin huir, descubres que el silencio no te destruye, te revela. El miedo a la muerte es, quizás, el miedo último que sostiene todos los demás. Aunque rara vez lo enfrentamos directamente, muchas de nuestras acciones están motivadas por el deseo de negar nuestra finitud. El budismo no ofrece consuelo ilusorio frente a la muerte. Ofrece presencia. Vivir plenamente ahora, sin aferrarse, es la forma más profunda de reconciliarse con la impermanencia. Cuando aceptas que todo es transitorio, cada experiencia se vuelve más vívida. El miedo disminuye porque ya no exiges permanencia. Sabes que todo pasa, incluso el miedo mismo. Esta comprensión no te vuelve indiferente, te vuelve despierto. El desapego frente al miedo no significa ausencia de cuidado, significa actuar sin ser paralizado, significa amar sabiendo que puedes perder, vivir sabiendo que cambiarás, comprometerte sin exigir certezas absolutas. Esta es una forma de valentía silenciosa que no necesita proclamarse. En la práctica cotidiana, el desapego frente al miedo se cultiva en pequeños gestos. Soltar una expectativa, aceptar un cambio inesperado, permitir una emoción sin reprimirla. Cada vez que eliges no reaccionar automáticamente, fortaleces la confianza en tu capacidad de estar presente. El budismo enseña que el miedo se disuelve cuando dejamos de resistir la realidad. No porque la realidad se vuelva cómoda, sino porque dejamos de luchar contra lo inevitable. En ese dejar de luchar, la energía que antes se consumía en la resistencia se transforma en claridad. Cuando no te aferras, el miedo ya no define tus límites. Descubres que eres más amplio que tus temores, que la vida puede ser incierta sin ser hostil, que el cambio no es una amenaza, sino una expresión natural del fluir. Este desapego no elimina los desafíos, pero cambia la forma en que los atraviesas. Ya no necesitas tener todo resuelto para avanzar. Ya no postergas la vida esperando seguridad total. Caminas con lo que hay, aquí y ahora.
El silencio interior que surge al soltar el miedo no es ausencia de sonidos, sino ausencia de guerra interna. La mente deja de anticipar catástrofes, el cuerpo se relaja, la respiración se profundiza. En ese estado, la vida no se siente como algo que debe ser dominado, sino como algo que puede ser habitado. Si este camino de comprensión, desapego y valentía silenciosa está resonando contigo y deseas seguir profundizando en estas enseñanzas, suscríbete al canal. Tu presencia aquí es parte del proceso de despertar y de vivir con mayor libertad interior. Cuando el apego comienza a disolverse, no ocurre un vacío estéril, sino un espacio fértil. Muchas personas temen soltar porque imaginan que, al hacerlo, quedarán sin rumbo, sin propósito o sin motivación. El budismo señala lo contrario. Es precisamente el apego lo que nos mantiene girando en círculos, repitiendo patrones, reaccionando desde el miedo. Cuando no te aferras, algo esencial florece de manera natural, la presencia plena. Vivir sin apego no significa vivir sin dirección. Significa vivir sin rigidez. La vida deja de ser una lucha por sostener certezas y se convierte en una experiencia directa, viva y en constante renovación. Cuando no cargas con la necesidad de que todo sea de una forma específica, te vuelves más sensible a lo que el momento pide. Ya no impones tu voluntad a la realidad, colaboras con ella. El florecimiento interior del que habla el budismo no es euforia constante ni felicidad superficial. Es una estabilidad silenciosa que no depende de condiciones externas. Es la capacidad de permanecer en calma, incluso cuando las circunstancias son inciertas. Esta calma no es pasividad, es claridad. Desde ella las acciones surgen con mayor coherencia y menos desgaste interno. Cuando no te aferras, la mente deja de anticipar constantemente el futuro. El presente recupera su profundidad. Comer, caminar, respirar, escuchar, todo se vuelve más nítido. El budismo llama a esto atención plena, pero no como una técnica aislada, sino como una consecuencia natural del desapego. Cuando no estás atrapado en lo que debería ser, puedes estar completamente en lo que es. El florecimiento también se manifiesta en la forma en que respondes al dolor. El sufrimiento inevitable de la vida no desaparece, pero deja de multiplicarse. El dolor ya no se convierte automáticamente en resistencia, culpa o victimización. Se atraviesa con dignidad y presencia. Cuando no te aferras a la idea de que la vida debe ser cómoda, el dolor no se vive como una injusticia, sino como una experiencia humana más. Vivir sin apego transforma la relación con el deseo. El deseo deja de ser una compulsión y se convierte en una intención consciente. Puedes aspirar, crear, construir, sin depender emocionalmente del resultado. Esto libera una enorme cantidad de energía. La acción ya no nace del miedo a no ser suficiente, sino del deseo genuino de expresar lo que eres. El budismo enseña que la verdadera abundancia no proviene de acumular, sino de necesitar menos. Cuando no te aferras, descubres que muchas de las cosas que creías indispensables eran, en realidad, intentos de llenar un vacío imaginario. Al soltar esas dependencias, la vida se simplifica, y en esa simplicidad surge una sensación profunda de suficiencia. El florecimiento interior también se refleja en la compasión. Cuando no estás atrapado en tus propias demandas y miedos, puedes ver a los demás con mayor claridad. Dejas de exigir que sean diferentes para sentirte bien. Comprendes que cada persona actúa desde sus propios condicionamientos. Esta comprensión no justifica el daño, pero libera el rencor innecesario. Cuando no te aferras, la comparación pierde fuerza. Ya no necesitas medir tu vida con la de otros para validar tu valor. Cada camino es único, cada proceso tiene su ritmo.
Esta aceptación profunda reduce la envidia, la frustración y la autoexigencia destructiva. Comienzas a caminar tu propio camino con mayor serenidad. El desapego también transforma la relación con el tiempo. El pasado deja de ser una prisión y el futuro deja de ser una obsesión. Aprendes del pasado sin quedarte atrapado en él. Planificas el futuro sin vivir para él. El presente se convierte en el lugar donde la vida realmente ocurre. Vivir sin apego no significa renunciar a todo, significa relacionarte con todo desde la libertad. Puedes disfrutar de lo que llega sin miedo a perderlo. Puedes soltar lo que se va sin sentir que pierdes una parte de ti. Esta flexibilidad interior es una de las expresiones más profundas de sabiduría. El budismo no promete que la vida será fácil cuando sueltas el apego. Promete que dejará de ser innecesariamente pesada. La resistencia disminuye, la claridad aumenta, la mente descansa más a menudo en el silencio, y desde ese silencio las respuestas surgen con mayor precisión. Cuando no te aferras, descubres que no necesitas controlar la vida para confiar en ella. La confianza no nace de la certeza, sino de la experiencia repetida de que puedes atravesar lo que surja. Esta confianza es profunda, tranquila y estable. El florecimiento interior no es algo que se alcance en el futuro. Ocurre aquí y ahora. Cada vez que eliges soltar una expectativa, una identidad rígida, un miedo anticipado, cada pequeño acto de desapego abre espacio para que la vida se exprese con mayor autenticidad. Vivir sin apego no te aleja del mundo, te permite habitarlo plenamente, con los pies en la tierra y el corazón ligero, con compromiso pero sin esclavitud, con amor pero sin posesión, con propósito pero sin rigidez. Esta es la paradoja central de la enseñanza budista. Cuando no te aferras a nada, no pierdes la vida, la encuentras, y en ese encuentro silencioso, todo florece de la forma que le es propia. Si este camino de desapego, presencia y libertad interior ha resonado contigo y deseas seguir profundizando en estas enseñanzas que transforman la manera de vivir, te invito a suscribirte al canal. Aquí continuamos explorando, en silencio y con claridad, el arte de soltar y florecer. Vivir sin apego no es una meta que se alcanza y se conserva para siempre. Es una práctica viva, diaria, silenciosa, que se renueva en cada respiración y en cada decisión pequeña. El budismo no presenta el desapego como un estado permanente de iluminación, sino como una forma de relacionarse con la experiencia momento a momento. Cada día ofrece innumerables oportunidades para aferrarse o soltar, para reaccionar o responder, para endurecerse o ablandarse interiormente. El verdadero desafío del desapego aparece en lo cotidiano. No en los grandes discursos espirituales, sino en las situaciones simples. Cuando algo no sale como esperabas, cuando alguien no responde como deseas, cuando el cuerpo se cansa, cuando la mente se inquieta, cuando el mundo no confirma tus planes. Allí, en esos instantes aparentemente pequeños, el apego se revela con mayor claridad. El budismo enseña que la mente condicionada busca constantemente seguridad psicológica. Quiere certezas, continuidad, validación. Cuando no las encuentra, se agita. El desapego cotidiano comienza al reconocer esta tendencia sin condenarla. No se trata de erradicar el impulso de aferrarse, sino de verlo con suficiente claridad como para no obedecerlo automáticamente. Cada vez que notas una reacción intensa, una tensión interna, una resistencia, tienes frente a ti una puerta de práctica. Puedes seguir el hábito conocido del apego, defendiendo una expectativa, justificando una emoción, reforzando una historia. O puedes pausar, respirar y observar. Esa pausa, aunque breve, es un acto profundo de libertad.
El desapego se cultiva cuando aprendes a permitir que las experiencias sean como son, sin añadir una capa extra de conflicto. El budismo llama a esto aceptación, pero no como resignación, sino como lucidez. Aceptar no es aprobar ni rendirse. Es reconocer la realidad sin distorsión. Desde esa claridad, la acción correcta surge con mayor facilidad. En la vida diaria, el apego suele manifestarse como urgencia. Urgencia por resolver, por responder, por cambiar lo que incomoda. El desapego introduce espacio, un espacio donde la mente se aquieta lo suficiente como para discernir. No todo requiere una reacción inmediata. No todo problema exige una solución mental. Muchas cosas se transforman por sí mismas cuando dejamos de interferir compulsivamente. Practicar el desapego también implica revisar la relación con los pensamientos. La mente produce narrativas constantemente. Algunas son útiles, otras no. Cuando te aferras a cada pensamiento como si fuera una verdad absoluta, el sufrimiento se intensifica. Cuando los observas como eventos pasajeros, su poder disminuye. Pensar ocurre, pero ya no te define. El budismo enseña que la atención plena no consiste en controlar la mente, sino en conocerla. Conocer sus hábitos, sus miedos, sus deseos. Este conocimiento íntimo es la base del desapego. No puedes soltar aquello que no reconoces. Cuando ves claramente cómo te aferras, el soltar ocurre de forma natural, sin violencia. En la práctica cotidiana, el desapego se expresa en gestos simples. Escuchar sin preparar una respuesta. Aceptar un cambio de planes sin resistencia innecesaria. Reconocer una emoción sin actuar impulsivamente desde ella. Cada uno de estos gestos fortalece la confianza en tu capacidad de estar presente sin aferrarte. El desapego también se profundiza cuando dejas de buscar constantemente experiencias especiales. La mente condicionada cree que la plenitud está en otro lugar, en otro momento, en otra versión de la vida. El budismo señala que esta búsqueda perpetua es una forma sutil de apego. Cuando te permites estar plenamente donde estás, la vida ordinaria revela una profundidad inesperada. Vivir sin apego no elimina los desafíos, pero transforma la relación con ellos. Los problemas ya no se viven como amenazas personales, sino como situaciones a atravesar. Esta diferencia es fundamental. Cuando no te identificas con cada dificultad, conservas energía, claridad y ecuanimidad. El desapego cotidiano también implica aprender a descansar en el no saber. La mente quiere respuestas claras, conclusiones definitivas, pero muchas dimensiones de la vida no se resuelven intelectualmente. El budismo invita a soltar la compulsión por comprenderlo todo y a confiar en la experiencia directa. Este descanso en el misterio alivia profundamente la mente. Con el tiempo, la práctica del desapego genera una transformación sutil pero profunda. La reactividad disminuye, la paciencia aumenta. La compasión surge con mayor naturalidad. No porque te esfuerces por ser mejor, sino porque ya no estás tan ocupado defendiéndote. El desapego no te vuelve indiferente al mundo, te vuelve más sensible. Cuando no estás atrapado en tus propias exigencias internas, percibes con mayor claridad el sufrimiento y la belleza que te rodean. Actúas desde una comprensión más amplia, menos egocéntrica. En la vida diaria, el desapego también se expresa como gratitud silenciosa. Gratitud no por aferrarte a lo que tienes, sino por reconocer la naturaleza transitoria de cada experiencia. Cada momento se vuelve valioso no porque dure, sino porque ocurre. El budismo enseña que la paz no es la ausencia de movimiento, sino la ausencia de resistencia innecesaria. Cuando no te aferras, el movimiento de la vida deja de sentirse amenazante. Cambiar ya no es perder, es continuar. Practicar el desapego es aprender a confiar en el proceso de la vida, no porque todo sea perfecto,
sino porque descubres que puedes habitar lo imperfecto sin romperte. Esta confianza no se impone, se cultiva lentamente a través de la experiencia directa. Cuando el desapego se integra en lo cotidiano, la espiritualidad deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una forma de estar. No necesitas retirarte del mundo para practicar. Cada interacción, cada dificultad, cada silencio es parte del camino. Vivir sin apego es vivir con ligereza, no con superficialidad. Es estar profundamente comprometido con la vida sin estar encadenado a ella. Es amar sin poseer, actuar sin rigidez, confiar sin exigir garantías. Este es el corazón de la enseñanza. Cuando no te aferras, no porque te obligues, sino porque comprendes, la vida se vuelve más amplia, más respirable, más real. Y en esa amplitud silenciosa florece una paz que no depende de circunstancias. Si este camino de práctica cotidiana, desapego consciente y claridad interior está resonando contigo y deseas seguir profundizando en estas enseñanzas, te invito a suscribirte al canal. Aquí continuamos caminando juntos, paso a paso, en silencio y con presencia.